y es bueno tomarlo en cuenta porque los medios de transporte siempre están sujetos a la modernización. Entonces, conforme va avanzando la tecnología, los sistemas de transporte también van mejorando. Pero si mejora tecnológicamente un sistema de transporte, entonces necesita adaptarse a nuevas condiciones de uso de suelo. Tiene que haber infraestructura, ciertas normas y políticas para que se puedan utilizar de la forma debida. Entonces, todo este capítulo, que es bastante largo, vamos a ver cómo la tecnología va influyendo en mejorar el transporte. Y vamos a ver cómo ha ido influyendo en los diferentes medios de transporte que tenemos disponibles. Bien, vamos a ver en qué se basa la tecnología del transporte. A ver, este primer párrafo, veámoslo. A ver, Arnold, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Arnold? Sí, que todo lo que está con azul, ¿no ve? Sí, por favor. Bien, gracias, Arnold. Se ha cortado mi señal. Básicamente, la tecnología del transporte se basa en lo que es vehículo, fuerza motriz, caminos, terminales y control de operaciones. En todo eso gira lo que es los avances tecnológicos. Ahora, cuando combinamos este tipo de mejoras, generalmente tenemos más utilidad, confort y un mejor servicio. Entonces, si el transporte mejora, también los precios pueden ser más accesibles y eso también tiene un incremento económico, más ganancia. Vamos a ver algunas características tecnológicas y estas se agrupan en campos. El primer campo se refiere a las características modales. Vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de estas características modales. A ver, César, ¿puedes leerlo esta parte, por favor? El primer párrafo. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ya, léelo, por favor. Cada tipo de transportador posee características tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas que constituyen ventajas y desventajas en su operación. Su combinación delimita un área particular de utilidad a cada modalidad fuera de esa área. Su utilidad puede ser marginal. El transportador marginal se puede destinar a una clase particular de servicio debido a la demanda general de transportación o por existir algún tipo de restricción reguladora impuesta a los competidores. Bien. Entonces, cada medio de transporte tiene características tecnológicas y económicas, que estas están relacionadas. ¿Sí? Entonces,
Generalmente, cuando hablamos de la modalidad, nos referimos cómo puede cada sistema de transporte competir con otro. Y esto depende mucho de la demanda y de algunas restricciones que estos sistemas poseen. Vamos a ver un poco más sobre esto, ¿no? A ver, este párrafo de acá, a ver, léelo. Betsy, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo esto? Sí, Inge, buenas tardes. Ya, por favor, Betsy. Ya. Muchas veces las ventajas de cada modalidad se aprovechan mejor al combinarlas. A ver. Muchas veces las ventajas de cada modalidad... Espera un ratito, Isma. Muchas veces las ventajas de cada modalidad se aprovechan mejor al combinarlas con las de los otros tipos. Por ejemplo, las que ofrecen las transportadoras de carga marítima o fluvial solo se pueden aprovechar en combinación con un sistema coordenado de transportación terrestre. Este capítulo presenta las características tecnológicas comunes a todos los de transporte. Dichas características incluyen las unidades de transporte. Bien, gracias, Betsy. Esto se está cortando. Entonces, cuando hablamos de la modalidad, estamos hablando de que un sistema de transporte solo tiene una forma de acción. Por ejemplo, el transporte marítimo o fluvial, un barco o una barcaza. Entonces, un barco o una barcaza, por lo general, circulan en ríos, lagos o los barcos en mares, pero estos no pueden transitar por tierra. Entonces, tienen una forma o una modalidad de acción. Pero aunque este cumple su función de transportar por agua, es necesario que también se vaya combinando con otros medios de transporte, de tal forma de que se pueda aprovechar mejor ese transporte. Por ejemplo, algunas personas que traen mercadería pesada o autos, maquinaria y demás de Europa a Bolivia, por decir, lo traen en barco, no lo traen en avión, ¿no? Sino que lo traen en barco. Entonces el barco sale de Europa, pasa el canal de Panamá, sigue su camino hasta que llega al puerto de Arica o Iquique, ¿no? Entonces ahí descargan la mercadería o lo que se está transportando. Pero no serviría de nada si es que no hubiera un sistema de transporte desde Arica, Cochabamba, por decir. Entonces, ahí es donde entra la combinación de otro sistema de transporte que va sobre carretera, que transporta la carga de este barco que ha ido por mar a tierra. Entonces, el hecho de que exista esta disponibilidad de transporte por tierra hace de que esa modalidad de transporte marítima sea aprovechada. Porque si solamente el barco trajera al puerto,
y del puerto ya no hay más posibilidad de trasladar a ningún lado, entonces sería poco eficiente o eficaz ese sistema de transporte. No se aprovecharía en nada, ¿sí? Entonces, muchas veces los medios de transporte se aprovechan mejor o son más prácticos cuando se combinan con otros. Por ejemplo, si uno va en avión a Santa Cruz, entonces el avión lo deja en el aeropuerto de Viru, pero para trasladarse a la ciudad está muy lejos. Así que necesita tomar el bus o un micro o un taxi y este lo lleva a la ciudad. Entonces el avión, en fin, ha cumplido su función, pero necesita combinarse con un transporte terrestre para que podamos cumplir con esta labor. Entonces, aquí estamos viendo que los transportes se puede combinar a fin de que estos puedan ser más aprovechados. Bien, vamos a ver clasificación de las unidades de transporte. Básicamente hay tres clasificaciones, como unidades individuales, unidades acopladas o múltiples, vamos a ver cuáles son, y el sistema de flujo continuo o propulsión estacional. Vamos a hablar en primer lugar de las unidades individuales, ¿sí? Bien, vamos a ver esto. Fíjense la figura que aparece ahí. ¿Qué es eso? ¿O cómo lo conocemos a eso? Transporte de los turistas. Bus turístico. Claro. Claro, es un bus, ¿no? Es un bus que transporta pasajeros. En este caso, por lugares turísticos, ¿no? Y fíjense que está acomodado como para que los pasajeros que vayan en la parte de arriba puedan tener una vista panorámica y se puedan beneficiar, ¿no? Pero para llegar a este lugar han tenido que viajar en avión, en tren o en barco y recién han tenido que tomar un transporte parecido a este para poder apreciar y cumplir el objetivo de su viaje. Entonces, este es un transporte que se llama unidad individual. Entonces, ¿por qué se llama unidad individual? Fíjense a lo que dice acá arriba. A ver, Efraín, ¿puedes leerlo? Lo que dice aquí. ¿Estás ahí, Efraín? Sí, es lo que está marcado ahí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, léelo, por favor. Unidades individuales. Este tipo de transporte de espacio que se destina a la carga a los pasajeros. Muy bien. Casil. Bien, gracias por haberlo leído. Entonces, este transporte individual, fíjense, se llama individual porque en una sola unidad está la fuerza motriz y el espacio que se destina a la carga o a los pasajeros. Entonces, a eso se le llama
unidad individual. Entonces, hablamos de un auto, un camión, un autobús, un avión, un barco, vagones de ferrocarril, tranvías y vehículos interurbanos. O sea que la idea de unidad individual es que en una sola pieza está la fuerza motriz y el espacio que se requiere para el transporte. Ahora, hablemos de las unidades acopladas o múltiples. Entonces, se refiere básicamente a los que tienen un sistema de tracción y van acoplados los que transportan. A ver, esto de acá, a ver, léelo, Cristian, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Cristian? Aló, Inge, buenas tardes. Ya, léelo, por favor. Ya, Inge, solo que estoy aquí en el cerro, no se va a molestar por el viento, por favor. Ya. Este tipo de transportador normalmente tiene una unidad motriz separada que mueve, no se nota mucho, remolca o empuja a una o más unidades transportadoras de carga. Una locomotora, figura para todo, ¿no? Arrastra pocos o muchos vagones, según lo requiera el volumen de tránsito. Un remolque puede llevar una o más barcazas, ¿no? Los trenes de tránsito rápido, compuestos de unidades múltiples, convencionales o de otro tipo de vagones que se destina al transporte de pasajeros, al tránsito rápido o al servicio en vías de alta velocidad. Combinan elementos de los sistemas de unidades individuales y múltiples. Ver anexo B. Eso sí. Bien, gracias, Cristian. Entonces, estas unidades acopladas o múltiples se refiere a que hay una unidad motriz separada que mueve o remolca o empuja otras unidades transportadoras, como el caso del tren. Podría ser también el asunto de las barcazas, ¿sí? Un motor que empieza a empujar o jalar, ¿no? Ustedes han debido ver en el lago Titicaca o en el Mamoré, que para poder transportar los autos, estos autos se suben a pontones, ¿no? O sea, como una especie de barcazas grandes. ¿Y cómo lo mueven? Pues hay personas que están en lanchas y que van empujando, y con la fuerza de la lancha van empujando y van dirigiendo la barcaza que tiene la carga. Entonces, a eso lo llamamos unidades acopladas o múltiples, que también es un sistema de transporte. Bien. Ahora, ¿qué son los sistemas de flujo continuo o propulsión estacionaria? A ver, veamos esto de acá. A ver, este párrafo, Denilson, ¿puedes leerlo, por favor? También el sistema de flujo continuo o propulsión estacionaria. El sistema de flujo continuo o de propulsión estacionaria comprende aquellos sistemas en los cuales la ruta de transportes canaliza y dirige el tránsito, y la fuerza propulsora la proporcionan una o varias fuentes de energía intermedia y estacionaria.
Bien, esta parte más, por favor. Bueno, en la Sí, operación continúa. de tuberías, la carga se mueve, pero ya, en la operación de tuberías, la carga se mueve, pero tanto los conductos como las unidades de bombeo permanecen fijos. No existe un vehículo entendido como tal. En el caso de las bandas transportadoras y las aceras móviles, la banda se mueve, pero el impulsor primario está fijo. La unidad propulsora de un teleférico es fija. La carga que normalmente se mueve en un sistema de flujo continuo no requiere empaque o estiba, según se opera en la actualidad. Pero tal vez haya que ponerla en posición, colocarla en el centro de la banda transportadora o procesarla. El carbón se tiene que pulverizar y ponerlo en suspensión para transportarlo por tubería. Por lo general, la carga y descarga del sistema se efectúa sin trabajo manual. Es decir, se efectúa por medio de una válvula o de una combinación de disparador y tolva. Bien, gracias por la lectura, Denison. Entonces, este sistema de propulsión estacionaria o flujo continuo aplica más a lo que son las tuberías y a las bandas transportadoras. Habíamos visto que si tenemos un oleoducto, gasoducto y una tubería y demás, podemos transportar petróleo o sus derivados o hasta gas. Entonces, ¿cómo es que se transporta estos productos o estos hidrocarburos? Porque hay estaciones de bombeo estacionarias, o sea que son fijas. Entonces, estas, en el caso de los gasoductos, estas estaciones comprimen el gas en reservorios y después comprimido lo sueltan hasta que llegue a la siguiente estación. Entonces, la siguiente estación recupera el gas, lo vuelve a comprimir y lo vuelve a lanzar por la tubería. Entonces, de esta forma, mediante este sistema continuo de propulsión, se puede transportar el gas. Lo mismo pasa en el caso de las bandas transportadoras. Por ejemplo, las dosificadoras de concreto, las plantas dosificadoras llevan las cantidades de cemento, arena y grava a través de cintas transportadoras para que puedan ser mezcladas. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Pues tienen un motor fijo estacionario que va moviendo estas cintas y va trasladando estos materiales para ser mezclados. Entonces, también es otro sistema de transporte. A ese sistema de transporte se llama de flujo continuo o propulsión estacionaria. Ahí tenemos un gasoducto que está llevando el gas a una planta estacionaria para ser comprimido y nuevamente expulsado, ¿no?, hacia otra planta. Bien. Vamos a hablar acerca de la guía y el manejo, ¿sí? La flexibilidad y operación y seguridad están relacionados con el grado de movimiento y maniobrabilidad de un vehículo, ¿sí? Y para eso necesitamos hablar acerca de los grados de libertad. Fíjense esto. Este es un tren. Se dice que un tren es algo que tiene solamente un grado de libertad. Y vamos a ver la razón, ¿no? A ver, Israel, Encinas, léelo por favor. Esta parte de aquí de un grado.
grado, el vehículo está limitado al movimiento hacia adelante y hacia atrás por medio de una pista o guía estructuralmente limitada. Bien. Entonces, cuando hablamos de un sistema de un grado de libertad, es que solo se puede mover o adelante o hacia atrás. Eso pasa en el caso de los trenes. Los trenes no pueden girar en U, no pueden ir hacia arriba ni hacia abajo, solamente se mueven en línea recta, o atrás o adelante. Entonces, a eso nosotros lo conocemos como un grado de libertad. Vemos dos grados de libertad. A ver, Jonás, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien. 2 grados. El vehículo se puede desplazar también lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda en un plano. Como ejemplo, se tienen los automóviles, los autobuses y los barcos. Bien, entonces está bastante claro lo que es 2 grados de libertad. Puedes desplazar adelante hacia atrás, o sea, en una sola línea recta, o puedes cambiar de dirección. Puedes girar a la izquierda o a la derecha. Pero lo que no puedes hacer es ir arriba o hacia abajo. No puedes controlar eso. Solamente todo lo que se puede hacer en un plano. A eso lo llamamos 2 grados de libertad. Obviamente, veamos los 3 grados de libertad. A ver, Pablo Ferrer. 3 grados. Los de esta categoría se pueden mover también hacia arriba y hacia abajo. En ella se puede clasificar los aeroplanos, los helicópteros, los dirigibles y los submarinos. Muy bien, Pablo. Entonces, tiene un movimiento más libre. Se puede mover hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Entonces, puede tener un movimiento mejor. ¿Sí? Ahí están los aviones, los helicópteros, submarinos y los dirigibles, ¿no? Por ejemplo, un teleférico, ¿de cuántos grados de libertad es? 2. A ver, De ¿quién un dice grado, más? de un grado. De un grado, dice, de un grado. Porque solo se mueve adelante y atrás. Correcto, ¿no? Porque la línea es la que define si sube o baja, pero el operador solo puede hacer de que vaya adelante o hacia atrás. Entonces se ha vuelto ya un medio de transporte en La Paz, ¿no? Los teleféricos. Ahora vamos a ver lo que es la guía por sistema cerrado. Esto se refiere a las tuberías y bandas transportadoras. ¿Sí? Entonces, esto dirige únicamente el fluido o el producto por una ruta fijada. ¿Sí? Entonces, la dirección es totalmente obligada. Entonces, no hay ningún tipo de desviación. A eso le llamamos guía por sistema cerrado. Ahora, hablemos de la guía lateral a base de rueda y riel. A ver, esta parte, por favor, puedes leerlo. Fuentes, Brian, ¿estás ahí? Sí. Una innovación reciente es la riel en forma de I colocado en la vía entre las ruedas de tracción, por lo general provista de neumáticos, contra el cual se apoyan lateralmente unas ruedas guías suspendidas, como se muestra en la figura. La dirección es absoluta, mientras la
combinación de las rieles en I y la rueda permanezca intacta, una variante de ese sistema hace que la rueda lateral se apoye contra guías colocadas en la cara exterior de la rueda de tracción. Muy bien. Eso es el caso de algunos tipos de trenes. Por ejemplo, los metros que están en Chile tienen ese sistema donde tienen un perfil y aquí está un soporte con ruedas y el medio de transporte se guía en base a este perfil que está aquí abajo. Pero tiene para su tracción un sistema de ruedas. Entonces estas ruedas generan tracción y ese perfil ofrece la guía. Entonces esto es un sistema de ¿cuántos grados de libertad? ¿Cuántos grados de libertad sería? Grado 2, ¿en qué? ¿Puede ir esto a la izquierda o a la derecha? ¿Qué dirían ustedes? No, grado La 1 riel es. no le deja. Sí, es un sistema de un grado de libertad. No le deja la riel. Pero es una combinación de propulsión. Entonces, fíjense que al principio, cuando se ideó el tren, entonces iba las dos ruedas en el riel. Pero se ha visto más eficiente que se puedan añadir llantas individuales neumáticas sobre una superficie de concreto que hace de que este medio de transporte pueda tener mayor reacción en el arranque y pueda frenar más rápido. Mientras un tren, si quiere frenar, necesita tiempo y bastante espacio para frenar, no es que frene ese rato, ¿sí? Porque se resbala el hierro con hierro y tarda en frenar, ¿no? Y el peso y todo eso, ¿no? Entonces, es más eficiente este sistema de transporte porque tiene una combinación tecnológica. Entonces, aquí estamos viendo que dependiendo a las circunstancias, la tecnología puede hacer de que los sistemas de transporte puedan ser más eficientes. Bien. Vamos a ir más adelante. Dirección mediante riel y rueda con rebote. A ver, vamos a ver esto. A ver, el otro Brian García. Brian. Sí, jefe. Léelo, por favor. Ya, a ver. Los vagones del ferrocarril, lo mismo que toda clase de vehículos que se mueven sobre rieles, se guían por medio de ruedas provistas de un reborde que se apoya contra el riel de acero. El reborde puede proyectar poco más de 1 pulgada con respecto a la banda de rodamiento, pero combinando con el peso del vehículo y lo listo del carril, ofrece total seguridad en la dirección, eliminando todo esfuerzo humano. Los planos inclinados, los montacargas, los elevadores, los sistemas de riel y algunos tipos de transportadores por cable emplean una guía similar, por lo general con un doble reborde en las ruedas guía. El sistema de riel y rueda con reborde carece definitivamente de flexibilidad. El vehículo solo podrá circular por donde se haya tendido previamente una vía. Bien. Entonces, nuevamente un sistema de un grado de libertad, pero incluye algunas ruedas en los bordes que se apoyan contra la riel de acero. Entonces, esto puede ayudar bastante a que pueda haber más tracción. Entonces, esto es más eficiente si tenemos planos inclinados donde tiene que circular y se puede lograr una mayor velocidad.
tenemos toda una ilustración aquí arriba. Fíjense que hay ilustraciones donde muestran varios tipos de sistemas tecnológicos que dan mayor eficacia, ¿no? Fíjense, varias ruedas están apoyadas sobre el perfil. Estas ruedas también ocasionan tracción y el medio de transporte puede moverse de manera más eficiente. Lo mismo acá, ¿no? Que hay pequeñas ruedas que se apoyan sobre rieles y el vehículo puede transitar de mejor forma. Y aquí hay otro tipo de ruedas, una rueda horizontal, una vertical, y de esa forma también se puede mover. Entonces, miren, hay varias formas en cómo se ha ido ideando esto. Hay la rueda, lo que es electrónica. Como el sistema es en una sola dirección, este puede ser programado de tal forma de que pueda ir, ¿no? Automáticamente. Bien, entonces, ¿qué hace el que está manejando? Ya, evidentemente, esto va adelante y hacia atrás, ¿no? Pero el que está conduciendo controla la velocidad y también las paradas y otro tipo de problemas que podrían ocasionar, ¿sí? A fin de que no existan peligros y se puedan evitar accidentes. Entonces, básicamente, el personal humano que dirige esto es responsable de la seguridad del vehículo, ¿no? Que se maneje debidamente y no ocasione ningún accidente. Entonces, necesariamente necesitan dirección humana. Bien. Guía limitadora de los caminos y vías acuáticos, también hay eso. Ese es interesante porque habla acerca de las rutas, ¿no? Generalmente uno si está en el mar podría pensar equivocadamente que puede ir por donde quiera, ¿no? Al final todo está abierto, ¿no? Pero es necesario seguir una ruta que puede ser guiada por coordenadas o por los astros, a fin de que el navegante pueda ir en una sola dirección y por el lado más corto a su destino. Entonces, para eso se requiere que hagan ciertas rutas. No es que va a haber un camino ahí, ¿no? En el mar, pero sí suele haber una ruta que está guiada por las coordenadas que pueden seguir los navegantes. Lo mismo pasa en los aviones. Los aviones encuentran una ruta donde tienen que ir en dirección recta para llegar a su destino. Ahora vamos a hablar sobre estas rutas. Hablemos de las vías acuáticas abiertas. A ver, esta parte, Josué, a ver, léelo. Gutiérrez, Josué. ¿Estás ahí, Josué? Inge, buenas tardes. Hola, Josué, léelo, por ¿Me favor. escucha? Sí, ¿Me sí. escucha, Inge? Bien, Correcto. lagos, océanos y ríos. Estoy un poco ciego, Inge, va a disculpar. Lagos, océanos y ríos anchos no ofrecen guía alguna a los navíos. Hay que requerir al pilotaje constante para mantener las embarcaciones en el curso debido y enviar el contacto con los obstáculos y con otros navíos. La flexibilidad de dirección es limitada, pero es preciso disponer de puertos adecuados
para que las embarcaciones se acerquen a la costa con toda seguridad. Bien, ¿no? Entonces, un océano o un lago no es ninguna guía, porque todo es abierto y la embarcación o el navío puede ir por donde quiera. Entonces se necesita el control humano para mantenerlo en el curso debido y también para evitar de que éste pueda chocar. Por ejemplo, en los mares, antes de llegar a los puertos, ya desde hace mucho, se montan unas torres que disparan una luz fuerte, ¿no? Los faros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál sería el objetivo de los faros? A ver, ¿qué dirían ustedes? Para las nubes. Bien, la embarcación, bueno, quienes dirigen la embarcación o el navío necesitan saber dónde está la costa. Porque si se acercan mucho a la costa por el lado incorrecto, ¿qué puede pasar? Una Podrían colisión. golpear el navío contra las rocas, ¿no? Si alguien alguna vez ha visto una playa, siempre hay rocas y estas pueden romper la embarcación. Entonces, la parte del puerto es una parte donde no hay este peligro, ¿sí? Porque si se acerca por el lado incorrecto, a medida que se va acercando a la tierra, la profundidad también va bajando del mar. Llega un momento cuando el navío ya no tiene profundidad y directamente raspa la base con el fondo. Y eso puede ocasionar de que se plante o se rompa. Y es un gran problema. Entonces, un auto nomás cuando se planta es un problema. ¿Y cómo vas a desplantar un barco? No se puede desplantar. Entonces, necesita cierta ruta, una orientación, a fin de que estas embarcaciones se puedan acercar a los puertos con seguridad. Bien, vamos a hablar acerca de las aerovías. También hay rutas aéreas. A ver, Israel Saca. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Israel? No hay Israel. Jesús Huanca. Buenas tardes, Inge. Aerovías. Las aerovías presentan los mismos problemas que las vías acuáticas abiertas, con el requisito adicional de la guía en 3 dimensiones.
Este existe también en el caso de los submarinos que navegan en aguas abiertas. Los aeroplanos se pueden volar y dirigir al igual que el automático, pero normalmente se requiere la intervención del hombre en el despegue, el aterrizaje y cuando las condiciones. Muy bien, gracias, Jesús. Entonces, al igual que las embarcaciones, las aerovías necesitan también tener ciertas rutas. Entonces, debido a la tecnología, todos los aviones ahora cuentan con un piloto automático, un sistema computarizado que registra información de la velocidad, la altitud, la presión y demás, y va haciendo ligeras compensaciones a fin de ubicar al avión en una ruta. Los aviones tienen sistemas GPS avanzados que pueden saber su posicionamiento global. Entonces, los pilotos automáticos funcionan cuando el avión ya está establecido en el cielo. El piloto encuentra la ruta, configura el piloto automático y ese piloto automático se encarga de que el avión no se desvíe de la ruta aérea. Entonces, cuando este despega necesita ayuda humana. Pero cuando va a aterrizar también necesita ayuda humana. No solamente los pilotos. Los aeropuertos tienen lo que se conoce como la torre de control, donde hay radares y otro tipo de instrumentos que pueden verificar y observar la velocidad, tanto horizontal como vertical, la trayectoria y otro tipo de cosas del avión que se está aproximando al aeropuerto. Entonces, desde la torre de control se pueden dar incluso advertencias, recomendaciones o sugerencias sobre cambios que el piloto podría hacer, que no lo está notando, pero sí ellos desde allá afuera lo están notando. Y pueden ayudar a ubicar la trayectoria del avión para que éste pueda aterrizar correctamente en la pista. Entonces, si hacemos un recuento del pasado, los primeros aviones no tenían piloto automático. Básicamente dependían de la experiencia y la pericia de los pilotos. Pero cuando ya ha habido disponible lo que es el piloto automático, entonces ya se ha hecho posible de que la tecnología haga que los vuelos sean más seguros. Entonces, la creación de los radares y el mejoramiento de las torres de control obedece a todos los avances tecnológicos que han ido ocurriendo. Bien. Hablemos acerca de los principios físicos que hacen de que estos vehículos puedan funcionar. Hablemos del principio de Arquímedes, ¿sí? Apoyo, flotación y estabilidad. A ver, primero hablemos acerca de lo que es la flotabilidad de los navios, ¿sí? A ver, repasemos lo que dice el principio de Arquímedes. Este principio establece que un cuerpo que se sumerge en un líquido es impulsado hacia arriba con la fuerza equivalente al peso del fluido que se desaloja. Entonces, gracias a este principio, podemos decir de que los barcos pueden flotar. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí hay algunos ejemplos
de cómo se puede calcular cuánto se puede hundir un barco y cuánto puede ser la capacidad de carga de un barco en base al principio de Arquímedes. ¿Sí? Entonces, aquí están algunos detalles que no los vamos a ver, pero vamos a hablar acerca de la estabilidad de las embarcaciones. Esto es importante. Bien, a ver esta parte. John Steve, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Paxi. Ya ingesa, buenas tardes, perdón. Léelo, por favor. ¿Ya me escuchas, Inge? Sí, sí, Ya. adelante. La estabilidad es una propiedad de la embarcación que le permite conservar una posición vertical alrededor de su eje o volver a dicha posición si alguna fuerza externa, por ejemplo, una ola, le aparta de ella. Cuando una embarcación equilibrio, la cubierta se encuentra nivelada y el centro de gravedad G, lo mismo que el centro de flotación B, está sobre la misma línea axial vertical. Véase la figura 4.9. Si se la aparta de esa posición, una embarcación estable tenderá a volver a su posición de equilibrio original. Bien. Gracias, John, por leerlo. Entonces, en base al centro de gravedad, se basa lo que es la estabilidad de las embarcaciones. Estamos viendo aquí una embarcación de este perfil, y para que esta embarcación se mantenga estable, es necesario que el peso de la embarcación y la carga y todo eso esté o pase por el centro de gravedad geométrico de la embarcación. ¿Sí? Este B se refiere al centro de flotación. Y ese centro de flotación se refiere al nivel de agua donde llega en la embarcación. Hasta dónde llega el agua de la embarcación. Entonces, a medida que va incrementándose el peso, el centro de flotación también va variando. ¿Sí? Cuando es muy pesado, entonces esto también se va subiendo. Pero el centro de gravedad es el que mantiene constante. Entonces, mientras este peso pase por el centro de gravedad y el centro de flotación, entonces la embarcación puede mantenerse estable. Pero si es que esto se desplazara por alguna razón, podría ocurrir una pequeña descompensación. Pero si se desplaza mucho, podría ocasionar una excentricidad, lo que daría lugar a un giro de la embarcación, a un volteo. Entonces, este es el principio que tienen que seguir todas las embarcaciones para poder mantener su estabilidad. Bien, aquí hay algunas ecuaciones que van en ese sentido. Fíjense, aquí se ha desplazado un poco y la barca se ha empezado a inclinar. Aquí hay un poco de física. En fin, no nos importa mucho repasar esto. Bien, hablemos del apoyo de las aeronaves. ¿Cuál es el principio que cumple para poder volar? A ver, Juan Carlos Burgoa, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, ingeniero. Los globos y dirigibles tienen flotabilidad en sentido en lo que tiene un barco,
pero las máquinas más pesadas que el aire se mantienen en vuelo gracias a la presión que ejerce el medio en el que operan, o sea, el aire. Sobre un aeroplano o un vuelo actúan una serie de fuerzas favorables, unas desfavorables, otras siendo una tarea primordial del piloto, ejercer control sobre ellas para mantener un vuelo seguro y eficiente. Aunque los expertos siguen debatiendo e investigando sobre aerodinámica a nuestro nivel, solo necesitamos conocer algunos conceptos fundamentales, empezando las fuerzas que afectan al vuelo y sus efectos. De todas las fuerzas que actúan sobre un aeroplano en vuelo, las básicas y principales porque afectan a todas las maniobras son 4. Sustentación, peso, empuje y resistencia. Estas 4 fuerzas actúan en pares. Las sustancias es opuesta al peso y el empuje o tracción a la resistencia. Muy bien, correcto, Juan Carlos, gracias por leerlo. Entonces, los aviones son pesados. Un avión de pasajeros, hemos dicho que puede llegar entre 200 a 400 pasajeros. Imagínense solamente un avión de 100 pasajeros. Si cada persona pesa 80 kilos, solo los pasajeros son 800 kilos, más su equipaje, unos 400. Entonces, tranquilamente podemos llegar a las 1500 kilos, solo en carga. Ahora hablemos del combustible, el peso mismo del avión. Entonces, tranquilamente un avión puede llegar a las 90 a 100 toneladas de peso. Entonces, eso puede volar y mantenerse en el aire. Muchas veces eso se debe a estas fuerzas de sustentación, peso, empuje y lo que es la resistencia. Y vamos a un poquito ver el principio que se basa en la presión. Primero hay la fuerza de tracción. Este es un diagrama de cuerpo libre. Primero está la tracción, que está a favor, la resistencia, que lo ocasiona el aire. ¿Sí? Por eso los aviones tienen una forma aerodinámica para evitar la mayor resistencia posible. El peso que tiende a bajar al avión. Y la sustentación es la presión que hay aquí abajo que hace de que el avión tienda a levantarse. ¿Sí? Ustedes en suelos van a ver que el flujo de agua que está en el suelo puede ocasionar que las estructuras de hormigón se puedan levantar. ¿Sí? Entonces lo mismo puede pasar con el aire. Entonces, dependiendo a cómo el avión corte el aire y maneje el aire, este puede generar una presión por debajo que hace que ocurra una sustentación. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es el principio por el que vuelan. Mientras la tracción sea mayor a la resistencia y la sustentación mayor al peso, podemos decir de que el avión vuela. Caso contrario, no. Bien. Entonces vamos a ir más adelante. Esto es el ala de un avión, pero su perfil. Es un corte de la sección transversal. Entonces, cuando el avión gana velocidad, el aire es cortado por este perfil del ala del avión. Entonces, una parte va por arriba y otra parte va por abajo. Dependiendo a esta forma de perfil, el aire circula más rápido arriba que abajo. Entonces, esta diferencia de velocidades ocasiona una diferencia de presión, donde aquí se genera una presión elevada y aquí una presión baja. Entonces, como la presión es más grande abajo que arriba, ocasiona una fuerza ascendente. Ustedes han debido notar que, por ejemplo, cuando un pájaro está volando
no todo el tiempo está aleteando, sino que hay un momento cuando extiende las alas y simplemente se deja llevar por el viento. Entonces el pájaro puede subir o puede bajar sin necesidad de mover las alas, simplemente haciendo ligeros ajustes a la forma de sus alas. Entonces aprovecha bien la presión del aire y puede ganar o perder sustentación dependiendo a cómo mueve las alas. Pero no necesariamente tiene que aletear para eso, simplemente se conoce como el planeo. ¿Sí? Entonces los pájaros planean, a veces hay golondrinas que planean y van subiendo porque encuentran corrientes de aire caliente que los hacen subir, ¿no? Bien, es toda una ciencia este tipo de cosas, pero a nosotros nos interesa simplemente lo básico. Bien, vamos a ver lo que es la estabilidad de las aeronaves. A ver, este párrafo, Marcos, léelo por favor. Chiles, ¿estás ahí? ¿Me escucha, Inge? Sí, sí, adelante. Ya. Estabilidad de las aeronaves. De todas las características que afectan al balance y controlabilidad del avión, la de mayor importancia es la estabilidad longitudinal. Es bastante inseguro y poco confortable que un avión muestre tendencia a encabritarse o picar cuando nuestra atención se encuentra ocupada en otra cosa. Aunque es difícil obtener un grado exacto de estabilidad longitudinal para todas las condiciones de vuelo, es esencial conseguir un compromiso aceptable para que el vuelo sea seguro y confortable. La estabilidad longitudinal del avión está resuelta primariamente por el estabilizador horizontal de cola, puesto a propósito en la parte más alejada de las alas. Este estabilizador aerodinámico genera las fuerzas necesarias para contrarrestar el efecto de fuerzas externas. Al ser la parte más alejada del centro de gravedad, cualquier fuerza, por pequeña que sea, ejercida sobre este dispositivo, tendrá un gran efecto de corrección mayor par de fuerza. Bien, gracias Marcos. Entonces, todo avión tiene un centro de gravedad. Esta es la parte del ala. Y si agarramos al avión por esta parte, entonces esto se mantiene como una balanza en equilibrio. Si lo agarramos más de acá, la cola se viene para abajo, y si lo agarramos por aquí, la nariz se viene por abajo. Entonces el centro de gravedad tiene que estar ubicada como a la tercera parte de la longitud del ala. Entonces aquí es donde se genera la estabilidad. Este es el estabilizador horizontal, que una pequeña parte de la final se mueve o hacia arriba o hacia abajo. Cuando se mueve hacia abajo, el aire que viene acá es desviado hacia abajo y hace de que el avión, la cola se vaya hacia arriba y la nariz hacia abajo. Pero cuando esto está inclinado hacia arriba, entonces el aire viene, se va hacia arriba y empuja la cola hacia abajo y hace que la nariz se levante. Y el avión puede subir o puede bajar. Generalmente este movimiento genera una fuerza, y aquí tenemos el brazo, ¿no? Genera un momento. Y ese momento, como ocasiona un giro, hace que el avión o suba o baje. Por eso el estabilizador se encuentra en una parte alejada para lograr el mayor momento posible para que se pueda ocurrir esta física que hace que el avión pueda mantenerse estable en sentido longitudinal. ¿Bien? Entonces es importante conocer eso, ¿no? Bien. Vamos a ver aquí otras cosas de los aviones, las dimensiones, proporciones. ¿Sí?
Entonces, todo está construido de forma proporcional, de tal manera de que todas estas proporciones en su medida correcta ocasionan de que el avión pueda mantener estabilidad. ¿Sí? Bien. Fíjense, el peso de los motores está compensado con el peso de la cabina. Entonces, el centro de gravedad es este de acá. Bien. La sustentación se da en lo que es el centro aerodinámico. El avión empieza a subir a partir de su centro y baja, su peso se concentra en su centro. Es el centro de aerodinámico y es el centro de gravedad también, ¿sí? Inestable, ¿no? Cuando está desplazado, ¿no? Tiende a encabritarse, es decir, que baja, sube, vuelo cabreado, se llama eso. Baja, sube. Entonces es estable cuando tenemos una situación así, ¿no? El peso está por delante, la sustentación atrás, pero si la sustentación está delante y el peso atrás, entonces ocurre este tipo de inestabilidad. Bien. Bien, jóvenes. Vamos a ver este último párrafo. Iris, ¿puedes leerlo, por favor? Este último párrafo. Está bien, Inge. La mayoría de los aviones tienen el centro de gravedad adelantado con respecto al centro aerodinámico. El centro de gravedad de cada avión tiene tabulado por el fabricante. Lo mismo que sus límites de desplazamiento, la carga máxima permitida, etc. Y es imperativo para un óptimo control y estabilidad del aeroplano que el centro de gravedad se mantenga dentro de los límites permitidos por su diseñador, pues lo contrario puede provocarnos serios problemas en el control y estabilidad del avión. Bien. Entonces, los fabricantes también dan especificaciones para los aviones. Tienen una capacidad máxima de carga. Por eso, cuando uno va al aeropuerto y va a viajar en avión, necesariamente tiene que ir por lo menos unas 2 horas antes. Ir 1 hora antes del vuelo ya es tarde, jóvenes. ¿Sí? Tiene que ir por lo menos 2 horas antes. ¿Por qué? Porque ustedes, si alguna vez han tenido la experiencia de viajar en avión, llegan al aeropuerto, lo primero que hacen es pesar el equipaje. Bueno, por una parte para ver si tienes exceso de peso y tienes que pagar, ¿no? Después de pesar el equipaje, llega un momento cuando llaman y dicen que los que van a abordar tal vuelo tienen que pasar a la sala de espera. Entonces, una vez que pasas a la sala de espera, tienes que esperar todavía una media hora o un poco más para que puedas abordar el avión. Pero en ese momento ya nadie puede entrar, que ha llegado tarde, porque puede hacer variar el peso calculado. Generalmente en ese tiempo que hay entre la sala de espera y el abordaje, se calcula el peso y se verifica que se está dentro de los rangos permitidos. Entonces, uno va a llegar tarde pensando de que es como uno puede subir cuando quiera. Lo más probable es de que no lo dejen subir, ¿sí? Porque ha llegado tarde, ¿sí? Aunque falte media hora, ¿no? Por el asunto del peso. Entonces, esto es importante para saber dónde ubicar la carga o qué cantidad de carga se puede cargar a fin de que la estabilidad se pueda garantizar del avión y el vuelo sea seguro. Bien,
Muy bien, jóvenes. Vamos a ir a la última parte de la clase. Entonces, vamos a sacar la evidencia. Quienes, bueno, todos pueden prender sus cámaras, por favor. Y mientras prenden sus cámaras, pueden poner presente. ¿Sí? ¿Y qué ha llamado lista? Nunca llamo lista, tienen que escribir presente. A ver, prendan sus cámaras, jóvenes, por favor. Bien. Prendan, por favor, solo un par de minutos. Bien, entonces, recuerden que no hay repaso, solamente el examen parcial y la práctica, que ya saben, y ya han salido las fechas para los exámenes. Les voy a avisar cuando tenemos examen. A ver, déjenme verlo un momento. Aquí está. Bien. De transportes, no ha salido todavía, esto es de auditoría. Ya, no lo han publicado todavía. No. Pensé que había salido, es la rol de exámenes de auditoría. ¿Ya? Pero el examen es de aquí a 2 semanas, ¿sí? Así que vayan haciendo sus planes para esas fechas y también vayan haciendo lo que es la práctica, ¿no? Bien, algo más que tengamos pendiente, jóvenes, antes de terminar. Inge, ¿podría enviar los videos de las clases que pasamos? Porque a veces con el trabajo no tomamos atención completamente. Por favor. Te voy a pasar el enlace al grupo del canal de YouTube donde están las clases grabadas, ¿sí? Ahora mismo lo voy a subir para que puedan tener todo. Ya, a ver, lo he subido al grupo del canal de YouTube para quienes no hayan estado en clases o se hayan desconectado, tengan mala conexión o cualquier otro inconveniente.
A ver, revísenlo si funciona. ¿Funciona, jóvenes? Sí, que funciona. ¿Miran ahí? ¿Qué pasó? ¿Algo más? Funciona, Inge. Ya. Muy bien. Ya, muy bien, jóvenes. Quedamos aquí. La siguiente clase continuamos. No se olviden de la práctica, por favor. Váyanlo terminando. ¿Listo? Y los cuestionarios también vayan resolviéndolos. Nos vemos.